refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira a los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Así, hermanos, vamos a hacer una oración para iniciar este servicio. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias por este momento, este tiempo que estamos aquí, Señor, para alabar tu santo y bendito nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú prepares nuestros corazones en este momento, Señor, para alabarte con corazones sinceros, con un deseo verdadero y genuino de alabarte, Señor, de cantarte, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Creador del universo, Señor. Tú nos has dado vida, Señor, tú nos has dado abundancia de riquezas espirituales, Señor. Tú nos das, Señor, la salvación y la vida, Señor, que nosotros no podemos ni pudimos comprar ni esforzarnos para alcanzar, Señor, pero por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, tú nos has salvado, tú nos has dado vida eterna y has otorgado tu Espíritu Santo, has derramado tu Espíritu en cada uno de nosotros para vivir conforme a tu imagen, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces y más, Señor, por llevarnos a los lugares celestiales, como dice tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos que nos encuentran en esta tarde, Señor, los cuales son varios, Señor. Bendícelos donde quiera que estén, Señor, sean lejos o estén cerca, Señor. Bendícelos, Señor, y tráigalos con todo bien la próxima semana, Señor, sean tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por los que estamos aquí, Señor, para alabar tu santo nombre, para glorificarte, Señor. Que siempre tengamos este deseo de venir, Señor, a este lugar para darte la honra y la gloria, Señor, y todo lo que es tuyo, Señor, porque tú eres el merecedor de toda alabanza, de toda adoración. Labios que proclaman que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro alcance y nuestro refugio en todo momento. Te damos gracias por todo. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias para siempre, por siempre. Amén. Amén. Así, hermanos, vamos a entrar a unos cantos, comenzando con uno que se llama Si salvo soy y Gloriosa Comunión. Debo decir las maravillas que el Señor hizo conmigo. Yo fui a la cruz y vi a Jesús, mis pecados Él perdonó. Si salvo soy, debo decir las maravillas que el Señor hizo conmigo. Yo fui a la cruz, vi a Jesús y mis pecados Él perdonó. Yo que he sido salvo no debo avergonzarme de presentar a Cristo como mi Salvador. Yo que he sido salvo no debo avergonzarme de presentar a Cristo como mi Salvador. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él.
nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Enseguida tenemos otro canto que se llama Gloriosa Comunión. Jesús vino al mundo a darnos salvación, a darnos el don de su Espíritu también, fundando una patria y una linda mansión, donde cantan los santos y a Dios dicen amén. Cuán glorioso en comunión los santos, alabando al santo y digno Dios. No por siempre entonaremos cantos y vibrará constante el eco de la voz. Mi Cristo promete la dicha permanente a todo creyente que le quiera servir, en donde se goza y vive eternamente, y en comunión el alma con Dios ha de vivir. Cuán glorioso en comunión los santos, alabando al santo y digno Dios. No por siempre entonaremos cantos y vibrará constante el eco de la voz. Yo tengo esperanza de vivir en el cielo, con toda confianza le sirvo a mi Señor, pues siento al cantarle un glorioso consuelo, y experimenta mi alma la paz y el amor. Cuán glorioso en comunión los santos, alabando al santo y digno Dios. No por siempre entonaremos cantos y vibrará constante el eco de la voz. Yo tengo esperanza de vivir en el cielo, con toda confianza le sirvo a mi Señor, pues siento al cantarle un glorioso consuelo, y experimenta mi alma la paz y el amor. Cuán glorioso en comunión los santos, alabando al santo y digno Dios. No por siempre entonaremos cantos y vibrará constante el eco de la voz. Cuán glorioso en comunión los santos, alabando al santo y digno Dios. No por siempre entonaremos cantos y vibrará constante el eco de la voz. Amén.
gloriosa comunión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, una unión que Él mismo ha hecho por medio de su Espíritu, en unirnos con Él para poder capacitarnos a entender y comprender sus maravillas, su obra tan maravillosa e incomparable de la salvación y de su gracia inmerecida. Les pido que ocupen sus lugares, hermanos. En esta tarde, pues también tenemos este tiempo para expresar nuestros agradecimientos o peticiones, cualquiera que sean, para que juntos podamos pedirle al Señor, sabiendo que nuestro Señor es un Dios poderoso que escucha nuestros clamores, nuestras peticiones, como dice Filipenses 4, y Él nos ayuda en cada momento. Él es constante, Él es para siempre, y Él escucha las súplicas de sus hijos y también sus agradecimientos. Amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Amén. Estoy muy contenta porque tenemos unas visitas el día de hoy, ¿verdad? Unos hermanos que nos acompañan aquí esta tarde. Que Dios me los bendiga, esta hermosa familia, ¿verdad? Y que no sea la única vez que nos visitan, sino siempre que ellos lo puedan hacer. Aquí serán recibidos con los brazos abiertos en el amor de Cristo. También quiero pedir por los hermanos que no se encuentran el día de hoy. Algunos están fuera de la ciudad, los que salieron de viaje, mi sobrino hermano Noé, que Dios nos lo lleve con bien allá a donde va él ahorita rumbo, y que Dios nos lo regrese con bien, juntamente con Israel y los que los acompañan en su viaje. Amén. También la hermana que salió para Mexicali, también que Dios la regrese con bien, ¿verdad? El próximo domingo. Y cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Aquí agradecidos con el Señor de tenernos bien, tenernos sanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Kimberly por ese agradecimiento, esa petición también, por nuestro hermano Noé y la familia que salió. Que Dios los lleve con todo bien a ese viaje que tomaron, a esa destinación, y que los traiga con todo bien cuando sea ese tiempo, y que pueda estar aquí nuestro hermano de nuevo para alabar al Señor juntamente con nosotros. Y también pues, por nuestra hermana Elena, nuestra hermana Patti, todos los que nos encuentran en esta tarde, que Dios las bendiga donde quiera que estén y que las traiga con todo bien. Paz de Cristo, hermanos. Esta tarde estoy agradecido con el Señor por sus grandes maravillas para con mi vida. Así como siempre menciono, nunca puedo, pues, no hay otras palabras para describir lo que el Señor hace con nosotros y lo que ha hecho conmigo. Que como dice Efesios 2, que cuando estábamos muertos y cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Cristo es el que vino por medio de su gracia, por medio de su sacrificio, me dio vida eterna, y por eso estoy sumamente agradecido para siempre, porque cuando yo no tuve capacidad de encontrarlo, Él me buscó a mí, Él me encontró. Y hermanos, cada uno de nosotros estuvimos en la misma circunstancia, muertos en nuestros pecados, y el Señor vino y nos alcanzó y nos sacó del lago cenagoso, del pozo, y nos puso firmes en la roca eterna. Y por eso, hermanos, estoy agradecido por la salvación inmerecida de nuestro Señor. Estoy agradecido por todo lo que Él ha proveído, por todo lo que Él da, por todo lo que quita. Y pues es evidente de que estoy un poco enfermo, y pues he comentado que esta enfermedad que siento, pues nunca había sentido algo tan fuerte en mi garganta, tan fuerte en la mente, como dolores de cabeza tan fuertes, pero con la oración, hermanos, pues me he sentido bastante mejor, y pues nomás les pido que sigan orando por mí para que pueda pues ser restaurado de salud por completo, ya que pues uno viene con ese deseo de cantar y de tocar la guitarra y hacer muchas cosas, y pues no puede, a veces uno no, aunque quiera, y le pedí al Señor anoche que se quite esta enfermedad para que pueda cantar mañana, y pues no aconteció, hermanos, pero pues aquí tenemos de visita también a Eliseo, que nos está ayudando, a Mark también, y que Dios los bendiga también. Y pues nomás que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a siempre estar firmes, sea la circunstancia, sea fácil, sea difícil,
porque el Señor está en control de todas las cosas, aún las cosas que nosotros no podemos entender, aún las cosas que vemos en la vida, en el mundo, las guerras, lo que se ve aquí de, pues, sea político, sea cualquier cosa, sea circunstancial o individual. Nosotros, aunque no podemos entender muchas cosas, el Señor está en control de todas las cosas. Y nosotros no nos basamos en la cultura ni en lo que se ve, pero nos basamos en lo que no se ve, porque eso es fe. Que Dios me lo bendiga. ¿Alguien más, hermanos? Amén. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar en los príncipes con los príncipes de su pueblo. Así quiero dar la honra y la gloria a mi Dios por este día precioso que el Señor nos concede estar aquí. Que el Señor esté con cada uno de nosotros, con todas las visitas, que Dios los bendiga. Amén. Y también quiero decirles que, pues si es la voluntad de Dios, también de hoy en 8 días iremos a Colorado, que el Señor nos lleve con bien y que nos cuide en todo tiempo, hermanos, que mi Dios los guarde siempre y mi Dios los llene de grandes bendiciones a todos. Amén. El amor del Señor. Que Dios bendiga a nuestra hermana Rosa por ese agradecimiento, esa escritura que acaba de leer y también pues por su petición, ese viaje que va a tomar. Que Dios la bendiga y la cuide en ese lugar y la traiga con todo bien. ¿Alguien más, hermanos, quiere expresar su agradecimiento, petición? Amén. Permitirnos estar aquí este día, también pues por mis hermanos Marie y el hermano George que nos están acompañando, la familia de Kelly, y pues Mark también, para que el Señor lo bendiga hoy que se va a ir a la universidad, hermanos. Ya pues Amén. el domingo no va a estar aquí con nosotros, o tal vez la siguiente semana sí, o no sé cómo sean esos programas que tienen ellos, pues para que oremos por él, para que el Señor lo bendiga y lo cuide, lo prospere, y que él siempre tenga en su corazón al Señor. Y pues siga portándose como él siempre ha sido, un buen muchacho. Y también pues por mis demás hijos, mi esposo que está trabajando también, que oren por él para que muy pronto también él pueda pues bautizarse. Yo lo vuelvo muy feliz, muy contento aquí con ustedes, ¿verdad? Con todos Amén. nosotros, y yo creo que muy pronto va a llegar ese día, hermanos. Y pues solo sigan orando por nosotros, hermanos. Amén. Y pues es mi petición, y que Dios los bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Araceli por esas peticiones que ha puesto delante de la congregación, delante del Señor, sumamente. Y pues oremos por Mark también, que va a salir, ya nos va a dejar la semana que sigue. Y pues que Dios lo guarde y lo cuide allá en la universidad. Igualmente que Kelly también, que va a comenzar la universidad. Pues es un paso grande, es un paso muy importante. Pues muchos de nosotros hemos tomado ese paso y hay muchas batallas en la universidad, hay muchas distracciones, hay muchas cosas, pero confiando en el Señor es el que nos cuida de todo mal y de todo pensamiento equivocado. Y que el Señor esté con ellos, ya que son bien jóvenes y van a entrar a esa etapa nueva. Que el Señor los guarde, los cuide y que ellos sobre todo puedan depender del Señor, puedan venir a Él sabiendo que Él es nuestro consolador fiel, que Él es nuestro ayudador en todo momento. Y que pues cuando estén en la universidad, Kelly en CSUN y pues Mark en Channel Islands, pues que el Señor esté con ellos, el Señor va a estar con ellos, pero que ellos puedan recordarse de esa verdad que se encuentra en la palabra, que el Señor no desampara a sus hijos, el Señor está con sus hijos, pero que ellos puedan tener esa verdad en sus corazones, que lo puedan creer y puedan vivir de esa forma, como nuevas criaturas, como hijos llamados por Dios. Quiero leer una porción de escritura que dice Efesios 1:15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Alguien más, hermanos? Tiene agradecimiento, petición para expresar. Hermanos, si no hay nadie más, les pido que se pongan de pie y así vamos a orar por todo lo que hemos escuchado, incluso las cosas que no fueron puestas. Amén. Hermano Luis, yo también estoy agradecido con el Señor. ¿Me escucha? Amén. Amén. Estoy agradecido con el Señor por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros y precisamente por la salvación, que es importante. Quiero dar gracias a Dios con unos versículos del Salmo 100, que la palabra dice así como está escrito: dándole honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que el Señor les siga bendiciendo, mis hermanos. Amén. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Luis, que Dios bendiga a todo su hogar, toda su familia, nuestra hermana Yoli, su esposa y pues sus hijos y sus nietos. Esa familia grande que le sirve al Señor, y estamos agradecidos que pues nuestro hermano se conecta con nosotros para alabar con nosotros, ya que está lejos, y pues que nunca le falte ese deseo de unirse, conectarse con nosotros para alabar al Señor. Hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a orar ahora por todo lo que hemos escuchado, incluso las cosas que no fueron puestas delante de la congregación. Romanos 8 dice que el Espíritu gime por nosotros, el Espíritu sabe lo que nosotros estamos pensando, aun cuando no tenemos las palabras para decirlos, y el Señor conoce nuestros corazones y nuestras intenciones, y le vamos a orar por todas las peticiones y agradecimientos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu grande misericordia y tu amor, Señor. Te damos gracias por tu gracia inmerecida que tú nos das, Señor, diariamente, que tú nos dices en la cruz, en el cual tú entregaste tu Hijo unigénito por nuestros pecados, por lo cual ahora hemos sido justificados, hemos sido renovados, Señor, y te damos gracias por todo ello, Señor. Te pedimos por cada hermano que está aquí, cada hermano que no está, Señor, bendícelos donde quiera que estén, Señor, y te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí para alabar tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre nos ayude, Señor, a caminar en tu camino, Señor, justo, a vivir semejante a tu imagen, en el cual tú nos has llamado a vivir, ese llamado tan especial y inmerecido, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Rosa, que va a salir la semana que sigue. Bendícela y cuídala donde quiera que vaya, Señor, a Colorado, Señor, y tráigala con todo bien, ella y las que lo acompañan, la acompañan, Señor. Te damos gracias, Señor, por ella, Señor, que está entre nosotros, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Noé, por nuestra hermana Elena, por todos los que no están aquí, nuestra hermana Patti, que no están, Señor. Bendícelos donde quiera que estén, Señor. Guárdalos fielmente, Señor, como tú lo haces siempre, Señor. Te damos gracias por ellos, Señor. También te damos gracias por Eliseo, que nos visitan esta tarde, Señor. Bendícelo, Señor, y que él tenga ese corazón, Señor, disposición para ti, para servirte fielmente donde quiera que esté. Y también por Mark y Kelly, Señor, te pedimos que los cuides y los guardes, Señor, ya que van a entrar a la universidad, al colegio, Señor, que guardes sus mentes y sus corazones y que le des entendimiento a sus corazones para que puedan ver tu voluntad, que tu voluntad es perfecta y buena y justa, y que lo que el mundo ofrece no se compara, Señor, a lo que tú nos has dado en la cruz, Señor.
Te damos gracias por ellos, Señor. Bendícelos, cuídalos siempre, Señor. Que nunca les falte nada, Señor, y que siempre puedan depender de ti día y noche, Señor. Por la familia de Cali, por George y su familia, de los hijos. Bendícelos siempre, Señor. Cuídalos siempre. Que no sea la última vez que vengan, Señor, pero que puedan visitarnos también. Y que tengan esa disposición también. Y que Dios los guarde en esa vida que ellos viven fielmente por ti, Señor. Que los guardes y los cuides buscando de ti diariamente, Señor, de tu voluntad, de tu palabra fiel, Señor. Señor, te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias y te pedimos también por la enfermedad que tengo, si estamos enfermos, cuáles estén enfermos, Señor. Señor, te pido que me ayudes, Señor, en este momento también por esta enfermedad que tengo, Señor. Dolores de cabeza, Señor. Un dolor y una enfermedad fuerte, Señor. Te pido, Señor, que lo quites, Señor, de mi cuerpo, pero que mientras que estoy enfermo, que pueda capacitarme a confiar y perseverar en ti, a tener paciencia, Señor, y esperar, Señor, en este momento, y confiar que tú haces todas las cosas por tu propósito, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, por todos los hermanos, Señor. Te damos gracias por tu salvación, por tu Espíritu Santo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos, por lo cual vivimos, Señor, y declaramos que tú eres el Señor, que tú eres el Salvador. Te damos gracias porque no hay nadie como tú. Te damos gracias por todo y te damos gracias por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Sí, hermano, vamos a entrar a otro canto que se llama Gracias, Cristo. ¿Y cuántos tenemos eso en nuestro corazón? De decirle gracias a nuestro Señor por lo que Él hace, por lo cual ninguna otra persona ni cosa puede hacer, que es dar vida y vida eterna. Como un río tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor, inundándome. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la dedico, por ver tu reino, Dios. Gracias, Cristo, libertador. Me salvaste, mi Redentor. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios, te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios, te amo, Dios. Gracias, Cristo.
Cristo, libertador, me salvaste, Redentor. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi Redentor. Amén. Gracias Cristo por su salvación y por su amor y por su gracia. Gracias Cristo porque Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 2, que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Nadie más puede hacer eso, hermanos. Que uno sea infiel, que uno batalle, que uno luche, que uno caiga en pruebas y que el Señor permanece fiel para con nosotros. Es un Dios lleno de misericordia. La palabra nos declara, en toda la palabra, en los salmos, en todo, que Él es un Dios con paciencia, que no nos da lo que nosotros merecemos, que es condenación, sino que el que confía en Él, que cree en Él, recibe vida eterna. Y por eso le decimos, gracias Cristo Jesús. Hermanos, pueden ocupar sus lugares y también pues en este momento tenemos un tiempo especial de parte de nuestras hermanas. Les pido que pasen adelante con su canto especial. Paz de Cristo, hermanos. En esta tarde tenemos el canto que se titula Rey del Universo, porque Dios es todopoderoso y Dios es soberano. Y Salmos 47, 1 al 2 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra.
Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pueblos todos ensalzar al Rey del universo, con gran júbilo cantar nueva canción también, nuestras manos palmear con grande gozo, pues con su muerte la libertad nos dio. Rey del universo, escucha, Creador, nuestra voz. Padre omnipotente, te honramos con el corazón. Rey del universo, escucha, Creador, nuestra voz. Padre omnipotente, te honramos con el corazón. Ha sido para la honra y gloria de Dios, que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios bendiga a sus hermanas por ese hermoso canto. Rey del universo. Eres el Rey, el autor del universo, el creador del universo, el autor y creador de nuestras vidas. Y como dice Hebreos 11, dice que Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe también. Y Él es el Rey de reyes para siempre. Amén, hermanos, les pido que se pongan de pie. Enseguida tenemos un tiempo para la ofrenda, y la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Así es que nosotros no damos por requerimiento, no damos también porque esperamos recibir algo, damos porque reconocemos que todas las cosas vienen de la mano del Señor. Las fuerzas para trabajar, el dinero, todo es del Señor. Y nosotros demostramos y presentamos que nosotros dependemos no del dinero ni del trabajo, sino dependemos de nuestro Dios Todopoderoso. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Él vino a mi corazón y me dio la felicidad. Prometió nunca dejarme y por eso canto yo. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Él vino a mi corazón y me dio la felicidad. Prometió nunca dejarme y por eso canto yo. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Amén. Así vamos a orar por la ofrenda. Padre Santo, te damos gracias por esta ofrenda que ha sido presentada delante de ti, Señor.
Señor, te damos gracias por todo lo que tú das, Señor, por lo que tú nos has bendecido, Señor, por el trabajo, por el hogar, por todo lo que tenemos, Señor, y más. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú provees, Señor. Ayúdanos, Señor, si nos falta cualquier cosa, cualquier necesidad que tengamos, Señor, que tú seas el que responde, Señor, esa necesidad. Señor, te damos gracias por esta ofrenda y te pedimos que sea usada dignamente, Señor, delante de ti, Señor, por las necesidades de esta iglesia, Señor. Y que seamos, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, ayudando unos a otros, Señor, ayudando a los necesitados, así como tú nos ayudas constante y diariamente. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, tiempo de escuchar la enseñanza, la palabra del Señor, y les pido que estemos atentos a lo que vamos a escuchar, que estamos estudiando la carta de Romanos, y que estemos atentos a la palabra, y que no solamente, como he mencionado y me sigo mencionando, seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que Dios me lo bendiga. Bueno, pues así vamos a continuar en esta tarde con el mensaje de la palabra del Señor, para lo cual les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 10 de Romanos. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 1 al 3. Y antes de comenzar voy a pedirle a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Señor bondadoso, en este momento, Señor, tu Hijo va a traer la palabra de Dios, la enseñanza, Señor, que úngelo, Señor, con el Espíritu Santo, para que esa palabra llegue, Señor, a corazones sensibles, quizás personas que no te conozcan, Señor, pero por medio de este mensaje, Señor, usted los puede alcanzar, Señor. Gracias te damos por ello, y a usted le daremos toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Amén. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Oye, Dios, amén. Gracias, hermano. Romanos 10, del 1 al 3 Amén. dicen: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Pueden ocupar su lugar? Y para dar continuidad al tema y para explicar el lugar que Israel ocupa en el plan de Dios, Pablo se enfoca ahora en lo que podía denominarse la falla de Israel o su ignorancia. Como hemos estado observando, como vimos en el capítulo 9, que Pablo, desde el capítulo 9, 10 y 11, él está explicando por qué Israel ha rechazado a Jesús. ¿Por qué si Israel es el pueblo de Dios, no han aceptado a Jesucristo? Y si Israel, siendo el pueblo de Dios, ¿por qué ha sido puesto a un lado? Y si la verdad de que Jesucristo es el Salvador, algunos se podrían preguntar, ¿por qué es que los judíos no lo han aceptado, no lo han visto como su Salvador? Entonces, para responder esas preguntas,
dudas, el apóstol Pablo, después de haber enseñado todo acerca de lo que es el Evangelio, porque el libro de los Romanos es precisamente la explicación, la exposición de Pablo acerca del Evangelio, que es a través de la fe, no por obras, no por guardar la ley, sino por la fe. Y esa es la salvación que Pablo explicó en los primeros 8 capítulos, pero pues alguien se podría preguntar por qué, si Israel es el pueblo de Dios, no han aceptado a Jesús. Así que él, antes de pasar al siguiente tema, pues se toma estos 3 capítulos, 9, 10 y 11, para explicar por qué. Y no es porque las promesas de Dios hayan fallado, como vimos en el capítulo 9. No es porque los profetas hayan fallado, como vimos también. No es porque la palabra de Dios haya fallado, sino más que nada es por el pueblo de Israel, que no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y aún en este capítulo 10, pues Pablo va a hablar precisamente de esa falla. Y aquí nos va a explicar que el hecho de que los judíos no han aceptado a Jesús como su Mesías, como su Salvador, es por ignorancia. ¿Sí? La ignorancia de la persona de Dios en base a su justicia. O sea que el pueblo ha ignorado la justicia de Dios. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos va a hablar en esta porción de este capítulo. Así que antes de entrar en el pasaje, pues es importante considerar el asunto de la verdad, ¿sí? O la cuestión de la verdad, ya que la Escritura nos dice, ¿verdad?, que Jesucristo es la verdad encarnada. Y las Escrituras nos hablan mucho acerca de la verdad. Así que es un tema con el cual debemos estar muy bien familiarizados. Así que pues resulta importante empezar hablando un poco acerca de la verdad. En la introducción al Evangelio, Juan pronunció que Jesús se hizo presente entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Y mientras Jesús enseñaba en el templo, allá en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En otras palabras, Jesús se declaró a sí mismo como la fuente y medida de la verdad, diciendo: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Inclusive él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en otra ocasión dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Además, Jesús prometió a sus discípulos en Juan 16:13, diciendo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él también, intercediendo por todos los redimidos, oró al Padre Celestial pidiendo el favor para ellos, diciendo ya en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en otras muchas ocasiones Jesús hizo énfasis en la verdad de su enseñanza, introduciendo palabras como en Juan 8:45, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Y yo os digo la verdad, Juan 16:7.
Pablo declaró que los que se pierden toman ese rumbo por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, segunda de Tesalonicenses 2:10, y que quienes son salvados también son santificados por el Espíritu y la fe en la verdad, segunda de Tesalonicenses 2:13. Así que sin importar cuán estudiosos, religiosos, sinceros puedan ser, todos los que confían en su propio conocimiento y entendimiento están destinados a estar siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, como nos dice Pablo en 2 de Timoteo 3:7. Es más, el Evangelio es una de las expresiones más sublimes de la verdad de Dios. El Evangelio es la verdad que cambia vidas, limpia pecados, otorga salvación, transforma el alma y abre las puertas del cielo. Tan solo al depositar nuestra confianza en Jesucristo como Salvador y Señor. Y ningún grupo de personas en la historia ha estado tan interesado en la verdad religiosa que los judíos. Nos dijo Pablo en el capítulo 2 de este libro de Romanos 17 al 20, dijo: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos se mofaban de conocer la verdad acerca de Dios, ¿sí? De tener la ley de Dios, de conocer la ley de Dios. Así que desde tiempos antiguos, siglos atrás del tiempo de Cristo, los niños judíos, especialmente varones, recibían una meticulosa instrucción en el Antiguo Testamento. Al mismo tiempo recibían un adiestramiento escrupuloso en la tradición judía, que con mucha frecuencia interpretaba erróneamente y hasta contradecía las enseñanzas del Antiguo Testamento. Esas tradiciones enseñadas por los rabinos, al lado de los comentarios sobre las Escrituras, eran considerados por la mayoría de los judíos como esenciales para poder comprender la verdad de Dios. Se creía que los líderes de entre los rabinos, quienes además ejercían el oficio de escribas, en su gran mayoría eran poseedores de la verdad religiosa y en consecuencia ellos tenían un gran poder e influencia sobre el pueblo judío. Pablo relata que él había estudiado a los pies de un afamado rabino llamado Gamaliel, como nos dice en Hechos 22:3. Así que los muchachos que aspiraban a ser maestros de la ley tenían que recorrer grandes distancias para estudiar bajo la tutela de rabinos conocidos, y los de mayor prestigio casi siempre se encontraban en Jerusalén. Así que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de los judíos, se había convertido en un centro exclusivo de aprendizaje, donde los rabinos y escribas eran honrados y venerados por la comunidad. Aquellos maestros tenían en aquel lugar, tenían a los maestros en gran estima, en alta estima, de que su interpretación de las Escrituras y sus instrucciones religiosas muy pocas veces eran cuestionadas, sin importar cuánto contradijeran la palabra de Dios mismo. Pero porque eran famosos, pues la gente los tomaba como la verdad, ¿sí? Además, se creía que esos maestros tenían poderes esotéricos de discernimiento espiritual que la mayoría de los judíos no poseían, así que sus palabras eran tenidas por ley virtual.
a los escribas se les daban títulos prestigiosos de rabino, que significa instructor. Incluso se les llamaba maestros y hasta padres, ¿sí? Era tanta la influencia de algunos de ellos que los historiadores creen que fue un grupo de escribas celosos el responsable de iniciar los tumultos judíos contra los romanos en el año 66, que ocasionó una rebelión que llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Sí? Los escribas siempre se sentaban en los lugares de más alto honor, en banquetes y celebraciones religiosas, y en la sinagoga se sentaban dando la espalda a los estantes que contenían los rollos del Torá, o sea, la sagrada ley de Moisés, con lo cual daban a entender la posición única que ocupaban como intérpretes exclusivos. Incluso las tumbas de los rabinos famosos eran veneradas con una fascinación supersticiosa, y sus memorias eran contadas con leyendas ficticias acerca de sus obras y su gran sabiduría. Y también porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, mientras que en el tiempo de Jesús, en ese tiempo, la mayoría de la gente hablaba arameo. Así que realmente el pueblo no podía leer las escrituras en hebreo, así que necesitaban a estos maestros para interpretar o ¿cómo se llama? Translate. Traducir la escritura del hebreo al arameo. Así que pues era todavía otra ventaja más que tenían ellos en cuanto a la interpretación de las escrituras. Porque parte de esa responsabilidad era precisamente traducir las escrituras al arameo, y esto hacía que la gente común y corriente pues dependiera casi por completo de aquellos líderes para obtener cualquier conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y como vamos a ver más en detalle más adelante en este capítulo, Pablo habla de la nación de Israel tipificada por estos escribas y sus seguidores, diciendo que tienen celo de Dios, como vamos a ver aquí en el versículo 2, pero no conforme a ciencia, ¿sí? Y acerca de otro grupo de religiosos muy conocidos en aquel tiempo, que son los saduceos, Jesús mismo dijo acerca de ellos, allá en Mateo 22, 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Fíjense, a estos maestros Jesús les dijo, ustedes están equivocados en cuanto a las escrituras, porque no conocen el poder de Dios. ¿Sí? O sea, en otras palabras, con todo su esfuerzo y su supuesto estudio intenso de las escrituras, eran ignorantes acerca del significado verdadero. ¿Sí? Eran incapaces de conocer en verdad la palabra de Dios, porque aunque eran los que más perseguían conocimiento de Dios, eran los que menos le conocían. Jesús mismo les dijo allá en Juan 8:19, ni a mí me conocéis, ni al Padre, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Imagínense, el pueblo que supuestamente debería ser el pueblo de Dios, el pueblo que supuestamente debería conocer más acerca de Dios, la verdad acerca de Dios, era el pueblo más ignorante acerca de Dios. ¿Sí? Más adelante el Señor respondió a sus acusaciones de blasfemia con esta declaración allá en Juan 8:54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco.
Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Jesús acusando a su pueblo de no conocer a Dios, imagínense. Después de que Pedro sanó al cojo de nacimiento en el pórtico del templo, Pedro explicó a los judíos asombrados que se agolparon en el lugar y les dijo allá en Hechos 3:13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, fíjense, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, fíjense, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernadores. O sea que, a pesar de que ellos tenían la ley de Dios, la ignoraban, no la conocían. A pesar de que se mofaban de conocer, de ser muy sabios en la palabra de Dios, no conocían la justicia de Dios. Y también en muchos otros pasajes, en ambos testamentos, hablan de esa ignorancia espiritual de Israel y sus consecuencias terribles. Por ejemplo, en Isaías 5:13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y a través de Oseas 4:6 dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que a lo largo de la historia los judíos creyeron o creían que conocían, es más, todavía creen que conocen la verdad de Dios. Pero Isaías le declaró a su propio pueblo allá en Isaías 1:2-4, diciendo, oíd cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El salmista también declaró en el Salmo 95:10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Siglos más tarde Jesús dijo a los descendientes incrédulos de aquellos judíos en Marcos 7:13, estáis invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En otra ocasión él dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque sus líderes habían modificado la revelación de Dios a tal grado que casi en todos los casos las tradiciones religiosas contradecían en todo la verdad. En consecuencia, Israel ha transitado un sendero de dolor, trastorno, aflicción y sufrimiento. Sus descendientes han sido desposeídos, aborrecidos. ¿Y por qué? Porque creen que ya conocen a Dios y creen que cuentan con su favor, pero realmente no conocen a Dios. Son ignorantes en cuanto a la justicia de Dios. Aún el apóstol Pablo confesó a Timoteo su propia condición de rechazo, porque si ustedes se acuerdan,
Paulo, o sea, Saulo era fariseo, así que él sabía exactamente lo que estaba sucediendo en su pueblo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Fíjense, y eso que estuvo a los pies de Gamaliel, enseñado a los pies de Gamaliel, o sea, según él tenía un gran conocimiento acerca de Dios, pero no tenía el conocimiento correcto, ¿sí? Así que no importa cuánto conocimiento tengamos acerca de Dios, si ese conocimiento no está basado en la verdad, de nada sirve, ¿sí? Y es precisamente por eso que el pueblo de Israel está como está, ¿sí? Porque aún hasta el día de hoy siguen pensando que ellos conocen todo acerca de Dios, cuando en realidad no le conocen, ¿sí? O sea, en otras palabras, el hecho de ignorar a Dios no trae como resultado el rechazo a Dios, porque pues en un tiempo todos rechazábamos a Dios, ¿verdad? Sino que por el contrario, rechazar a Dios resulta en ignorancia espiritual acerca de Él. El pueblo de Dios rechazó a su Dios y por lo tanto ahorita están en completa ¿qué? Ignorancia, ¿sí? Lo que vimos en Romanos 9, a donde Pablo se enfocó en la elección soberana de Dios y en la respuesta de fe en Él por parte de sus elegidos. Así que lo que se deriva de esto es que por cuanto Dios no ha elegido a todos los judíos, no todos los judíos han ejercido fe para salvación, ¿sí? Porque cuando Dios escoge a alguien, también Dios le da la fe para que crea en su palabra, ¿sí? Como vimos antes, puesto que Pablo sabía cuán ofensiva sería esta verdad para la mayoría de los judíos, él empezó este capítulo de Romanos con un tono de gran compasión y tristeza, atestiguando que él estaba dispuesto a sacrificar su propia salvación si ese acto pudiera traer salvación a sus compatriotas incrédulos, o sea, los hermanos en la carne. Ahí cuando empezó el capítulo 9. Y aquí cuando comienza este capítulo 10, de igual manera, él sabía que lo que iba a decir de aquí en adelante iba a resultar muy ofensivo para los judíos, ¿sí? Porque aquí el apóstol Pablo se va a enfocar en la incredulidad voluntaria del pueblo, de los judíos. Y por esa razón también comienza este capítulo 10 de igual manera con gran compasión, diciendo, orando por el pueblo de Israel, como vemos aquí ya entrando en el pasaje, el versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación, ¿sí? Con gran amor y compasión, sabiendo Pablo que esto iba a ser de gran ofensa. Imagínense decirle al pueblo que se dice ser el pueblo de Dios, el que debería conocer más acerca de Dios, decirle, ¿no conoces a tu Dios? Pues iba a resultar bastante ofensivo, ¿no? Así que Pablo, para amortiguar eso, pues tiene que expresar su corazón, decirles que el deseo y anhelo de su corazón, ¿verdad? Es para su salvación. ¿Por qué? Porque Pablo realmente tenía el anhelo
y sentido para llevar a Cristo a todos sus compatriotas los judíos. El anhelo más profundo de su corazón era que todo judío que se salvara. Y su oración ferviente a Dios en favor de ellos era pues para salvación. Aquí la palabra oración alude a la noción de suplicar e instar, de hacer una petición a Dios con especial persistencia. Pablo no estaba presentando un ruego descorazonado, ¿verdad? Algo que él no entendiera acerca de Dios. Él oraba porque creía plenamente que Dios podía salvar a todo Israel, que sin importar cuán improbable pareciera, el pueblo de Israel podía salvarse si estuviera dispuesto a depositar su confianza en Jesús como su Mesías y Salvador. Aunque Pablo fue llamado para predicar a los gentiles, nunca en ningún momento se olvidó de sus compatriotas los judíos, ¿sí? Nunca disminuyó en absoluto su amor por ellos. ¿Por qué? Porque sin duda alguna estaba muy atento de la última comisión terrenal que Jesús dio a los otros apóstoles justo antes de ascender al cielo, ahí en Hechos 1:8, diciendo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pablo también sabía que Jesús había declarado que la salvación viene de los judíos. Pablo ya había proclamado que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿sí? Cuando Pablo comenzó su ministerio, siempre predicaba el Evangelio primero en una sinagoga, ¿sí? O en algún lugar donde la mayoría de los judíos se reunieran ahí. Y después de predicar en la sinagoga, y si algunos de los judíos creían el mensaje, pues juntamente con ellos, entonces empezaba la predicación con los gentiles. Así que ese fue siempre su patrón de trabajo, siempre fue como él trabajó, porque él sabía que si él iba primero a los gentiles, después los judíos ya no lo iban a escuchar. Así que él tenía gran amor, y aunque fue mandado a los judíos para predicar el Evangelio, él siempre tenía gran amor por sus compatriotas. Cuando Jesús moría en la cruz, Jesús oró por aquellos quienes le estaban crucificando, diciendo: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, ¿sí? O sea que en varias partes de la Escritura se habla de esa ignorancia del pueblo judío acerca de Dios. Y esa pues era una oración por la salvación de sus asesinos. Después Esteban siguió el ejemplo de su Señor, y también en el último aliento de su vida, también él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y esa también fue una oración por la salvación de sus asesinos. Con la misma compasión perdonadora, Pablo no guardaba rencor alguno en contra de los judíos que deshonraban y perseguían a su Señor, o a él mismo, sino más bien él oraba por su salvación. Porque si ustedes se acuerdan, a Pablo en varias ocasiones esos judaizantes lo dieron casi por muerto, ¿sí? Por predicar el Evangelio. Así que ningún apóstol entendió mejor o declaró con mayor insistencia la soberanía de Dios que Pablo. Pero él sabía con certeza que en perfecta afinidad con el poder y la gracia soberanos de Dios, la salvación de Israel
no era algo imposible, ¿sí? El apóstol no trató de reconciliar en términos racionales la aparente incongruencia entre la elección soberana de Dios y la fe voluntaria del hombre. O sea, el decreto de elección de Dios es absoluto y cierto, pero es un arbitrio decreto que solo Él conoce. Así que, como hablamos la vez pasada, nos resulta difícil entender que Dios escoge, pero que también el hombre, la responsabilidad del hombre es creer por fe y atender el llamado por fe. Amén. Y que cómo trabaja eso, pues para nosotros nos resulta imposible reconciliarlo, pero no resulta imposible para Dios. Así que por lo tanto no es responsabilidad nuestra tratar de determinar a quién Dios ha escogido, ¿sí? Porque hay algunos que dicen, bueno, si Dios ya escogió a los que van a ser salvados, pues hay que ir a predicarle solamente a los que ya Dios ha escogido. ¿Sí? Lo malo es que Dios no marcó, no le puso una marca en alguna parte a las personas para que nosotros las pudiéramos distinguir y decir, oh, mira, ahí está un marcado por Dios, un escogido por Dios, hay que ir a predicar el evangelio. No. O sea, tenemos que ir a todos a predicar el evangelio porque nosotros no sabemos a quién ha escogido Dios. Y además, para que ese escogido de Dios venga salvación, necesita ¿qué? Escuchar el evangelio. Así que con más fervor y con más fuerza debemos de predicar el evangelio. Pero Pablo sabía, ¿verdad?, que todos los que recibieran a Cristo serían salvos, así como nosotros creemos. Así que nuestra responsabilidad consiste en predicar, enseñar, testificar e interceder con diligencia, creyendo con plena certeza lo mismo que Pablo, ¿sí? Que Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos, ¿sí? Y también juntamente con Pedro, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Y también deberíamos tener la capacidad de la cual Pablo hablaba, y le dijo a 2 de Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que juntamente con Pablo nosotros debemos soportar todo por amor de los ¿qué? Escogidos. Ahora, el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí vemos el celo ignorante de Israel. Pablo oraba y tenía un anhelo ferviente por la salvación de Israel porque podía dar testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, ¿sí? No conforme a la verdad. El apóstol sabía con base en su propia experiencia siendo fariseo y radical que la mayoría de los judíos de aquel tiempo eran muy religiosos, a pesar de estar alejados de Dios. Ser religioso y conocer a Dios no es lo mismo, ¿eh? Una persona puede ser muy religiosa y con toda su religiosidad puede no conocer a Dios, ¿sí? Él le dijo a los Gálatas, allá en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y esta mañana vimos lo que significa tradiciones aquí, ¿eh?
de la enseñanza, de la doctrina de sus padres, ¿sí? De igual manera, él le dijo a los filipenses, allá en Filipenses 3:5, yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, ¿sí? Mas sin embargo, Pablo era ignorante, o sea, Saulo, más bien, ignorante acerca de Dios, con todo ese celo. Así que él entendía claramente ese celo religioso que tienen los judíos, pero con todo ese celo religioso no conocía a Dios. Él pensaba que lo que estaba haciendo era bien visto por Dios, que estaba obrando en justicia de Dios, cuando en realidad estaba yendo en contra de Dios. Así que también él carecía por completo de entendimiento acerca de la verdad espiritual, o sea, la piedad auténtica de Dios. Y Saulo no solamente no conocía ni seguía el camino de Dios, sino que se oponía a él con vehemencia al perseguir a la iglesia de Dios. En Hechos 22:3 dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros, ¿sí? Ese era Saulo, pero aún con todo ese celo, no entendía lo que significaba conocer realmente la verdad acerca de Dios. Porque él dijo que tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los judíos tenían un cierto grado, clase de conocimiento, una conciencia intelectual acerca de los requerimientos externos de la ley de Dios, pero el problema es que no tenían discernimiento espiritual, ¿sí? O sea, ciencia, que es discernimiento espiritual, la cual solamente viene cuando tenemos una relación con Dios basada en una salvación personal o en una relación personal con Dios. Ellos tenían la clase de conocimiento religioso superficial que solamente degenera en orgullo y arrogancia. Ese conocimiento que hace a las personas que se sientan muy conocedoras, muy orgullosas de todo lo que saben acerca de Dios, ¿sí? No del conocimiento que produce humildad y santidad. Pablo oró a favor de la iglesia en Efesios, o en Éfeso, allá en 1:17, dice que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, pero fíjense en qué, en el conocimiento de Él, ¿sí? Es lo que está orando Pablo por los de Éfeso, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque la salvación verdadera trae consigo un verdadero conocimiento de Él, que abre la puerta hacia la sabiduría y la inteligencia espiritual. Pero no era el caso y no es el caso de Israel. El versículo 3 dice Pablo, porque ignorando, aquí está lo principal, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sí? Aquí está lo principal, ¿sí? Lo que el pueblo de Israel ha hecho siempre, dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea que ellos la conocían, la tuvieron en sus manos, la palabra viva estuvo con ellos, ¿sí? Pero aún así la rechazaron, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ellos se dedicaron más a establecer sus propias leyes, doctrinas de hombres, ¿sí? Y por lo tanto no se sujetaron a la justicia de Dios, ¿sí? Así que no es culpa de Dios el que el pueblo de Israel haya sido puesto a un lado, ¿sí? Y que Dios esté tratando ahorita con los gentiles. Porque ellos de voluntad propia quisieron ignorar la verdad acerca de Dios. Anteriormente Pablo nos enseñó, ¿verdad?, que el fracaso de Israel se debió a su fracaso en términos de fe, ¿sí? Porque confiaron más en sus obras, confiaron más en la ley de Dios que en fe, ¿sí? Pusieron su confianza en la circuncisión, pusieron su confianza en sus obras, en la ley de Dios, pero no vinieron a Él por fe. Pablo les dijo acerca de Abraham, de cómo él había sido salvado, ¿sí? Porque Abraham creyó y como él creyó, le fue contado, ¿por qué? Por justicia. No porque Abraham hubiese confiado en la circuncisión, porque aún no se había dado la circuncisión, ni se había dado la ley, sino por el simple hecho de que Abraham creyó a Dios, ¿sí? Abraham le creyó lo que Dios dijo. Y esa es la fe que salva, cuando creemos lo que Dios dice. Hay muchos que creen en Dios, pero no creen lo que Dios dice. Y hay una gran diferencia ahí. Así que el pueblo escogido de Dios creía en Dios, pero no creía en lo que decía. Amén. Ya Pablo anteriormente en el capítulo 9, a los finales del capítulo, en los versículos 31 y 32, dijo: Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y Pablo pregunta, ¿por qué no la alcanzó? Dice, porque iban tras ella no por fe. ¿Cómo iban tras ella? Dice, por obras de la ley. Y tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Sí? ¿Quién es la piedra de tropiezo? Jesucristo. O sea, no creyeron en Jesucristo. Jesucristo pasó a ser la piedra de tropiezo para ellos. Porque el rechazo de Israel por parte de Dios no se debió a una elección divina arbitraria, como si Dios le hubiera negado el acceso a la gracia a su pueblo escogido. Todas las escrituras judías son testimonio del llamamiento continuo de Dios a Israel para que se vuelva a Él. Dios la llamó una y otra vez por medio de la ley, los profetas y los demás escritos sagrados. De todos los pueblos en la tierra, a Israel le fueron confiadas las palabras mismas de Dios, como dijo Pablo en Romanos 3:2. La nación de Israel fue el único y exclusivo responsable de su rechazo por parte de Dios, quien hizo todos los esfuerzos concebibles para que viniese así. ¿Sí? Así que Israel rechazó a Dios antes que Dios rechazara a Israel. Esa es la gran tragedia en la historia de Israel,
el hecho de que han despilfarrado el privilegio inmensurable que recibieron directamente de Dios. Primero, su palabra, escrita en las Escrituras, y aún más trágicamente, la palabra viva, el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, que estuvo entre ellos. Así que Pablo declara que la ignorancia más grave de Israel era con respecto a la justicia de Dios, la naturaleza esencial de su carácter personal. Después de haber recibido la revelación plena en el Antiguo Testamento, resulta chocante pensar que los judíos llegaran a subestimar la santidad y perfección de la justicia de Dios. Sí, los judíos pensaban que Dios era más tolerante con el pecado, ¿sí? Como muchas personas piensan hoy en mismo que Dios es, pues sí, pequé, pero si hago más obras buenas, pues Dios me va a tomar más en cuenta las obras buenas que las malas, ¿verdad? O sea, consideraron que Dios era semejante a ellos en santidad, ¿sí? Rebajaron su santidad y su pureza a su propio nivel pecaminoso, y su falta espiritual y moral básica consistió en creer que Dios era menos santo y más tolerante con el pueblo de lo que Él había revelado con claridad en la Escritura o aún acerca de Él mismo. A través de Jeremías, Él advirtió, en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entender y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí? Así que no debemos de alabarnos en cuanto conocemos acerca de Dios, en cuanto conocemos acerca de las Escrituras. Si en algo nos debemos de alabar, es en que tenemos un claro conocimiento y entendimiento acerca de quién es Dios. Amén. Si nos jactamos en algo, debemos jactarnos en la justicia de Dios, nunca en nuestra justicia. Y el problema de los judíos es que se jactaban en su propia justicia y se consideraban agradables ante Dios por el simple hecho de haber sido pueblo escogido de Dios. Y por la misma razón pensaban que las abundantes tradiciones rabínicas con que habían sustituido a la palabra de Dios eran perfectamente aceptables delante de Él. No solamente ignoraron a sabiendas la justicia de Dios, porque la ignoraron y pusieron la suya propia, doctrina hecha de hombres, ¿sí? Haciendo a un lado la justicia de Dios. En consecuencia, no sentían ellos la necesidad de un Mesías. Ellos no creían que necesitaban un Mesías que los salvara del pecado, porque ellos se creían santos, ¿sí? Lo que ellos veían es que ellos veían la necesidad de ser liberados de los opresores terrenales, o sea, de los romanos. Pero ellos no veían necesidad de que necesitaban salvación de pecado en lo espiritual, ¿sí? Sino en lo terrenal. Por eso ellos querían un Mesías que los librara de esa opresión terrenal por parte de los romanos. O sea, no pensaban que necesitaban
ayuda en lo espiritual, que ellos estaban bien delante de Dios. Por eso es que ellos, dice aquí, que establecieron su propia justicia y no, hasta el día de hoy, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos sabían que Moisés declaró allá en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Sí? Pero no obstante, prefirieron sujetarse a los estándares mucho menos exigentes de sus propias tradiciones. Así que ignoraron por completo lo que Dios había establecido con claridad, que en su santidad perfecta aborrece todo mal y que por lo tanto detesta hasta la manifestación más pequeña de pecado. Cuando una persona se da cuenta de algo como esto, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se pone de rodillas, ¿sí? Y pide clemencia, ¿sí o no? Porque en ese momento se da cuenta de su pecaminosidad, ¿sí? Como cuando los apóstoles andaban pescando y no pescaron nada. Y después Pedro vio a Jesús allá en la playa y le dijo, echa tus redes ahí. Y le echó y no podían con todos los peces, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo Pedro en ese instante? Se dio cuenta que estaba ante la presencia ¿de quién? De Dios, ¿sí? Aún cuando en la tormenta, ¿sí? Una cosa es que la tormenta esté afuera, ¿verdad? Y que estén siendo golpeados por la tormenta, y otra cosa es que Dios esté ahí con nosotros. Cuando él calmó la tormenta, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué le dijo a Jesús? Apártate de mí, que soy ¿qué? Hombre pecador, ¿sí? Así que cuando alguien se da cuenta de la justicia de Dios, de inmediato reconoce su pecado y de inmediato pide clemencia, porque es lo único que podemos pedir, misericordia y clemencia delante de Dios por nuestro pecado. Asimismo nos dice Lucas que Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿qué? Pecador. ¿Por qué? Porque quedó aterrorizado en vista de su propia pecaminosidad. Así que el hombre nunca puede ser consciente de su propia falta de santidad, aparte de un conocimiento consciente de la santidad perfecta de Dios. Por eso es que Él mismo nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Perfecto. Y también nos dice Pedro, porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Nadie, aparte del necio más arrogante, estaría dispuesto a afirmar que es perfectamente santo. Sin embargo, el único estándar aceptable para Dios es la santidad perfecta. Y ya para terminar, es por eso que esa razón resulta obvio
que si no fuera por el hecho de que Dios está dispuesto a otorgar esa clase de santidad en su gracia, ningún hombre puede ni siquiera tener la más mínima esperanza de alcanzarla. ¿Sí? Si no fuera porque Él nos la da, nosotros no tendríamos la más mínima esperanza de poder alcanzar esa santidad. Porque ni por ningún medio humano podríamos obtener la santidad requerida por Dios para darnos entrada a su reino. ¿Sí? Pero cuando nosotros pensamos que por nuestra propia santidad podemos entrar al reino de Dios, pues estamos, ¿qué? Completamente perdidos. Pero cuando nos damos cuenta de la santidad requerida para entrar al reino de Dios, podemos decir como los apóstoles, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Nadie. Si esa santidad no nos fuera otorgada por Él, ninguno podríamos alcanzar el reino de Dios. Amén. Y es ahí donde están equivocados los judíos, o sea, el pueblo de Dios. Así que no, si el pueblo judío está así, no es porque Dios no haya hecho todo lo posible, ¿sí? Sino porque ellos le rechazaron. Amén. Bueno, pues ahí vamos a terminar. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos presenta claramente lo que tú requieres de cada uno de nosotros. Y así como se lo declaraste a tu pueblo Israel, nos lo has declarado a nosotros los gentiles, que no éramos tu pueblo, mas sin embargo por tu misericordia y tu bondad, nos has hecho tu pueblo, Señor. No por algo que nosotros hayamos hecho, ni por algún mérito que hayamos tenido, Señor, sino simplemente por tu misericordia, porque reconocimos, Señor, que jamás podríamos obtener la santidad que necesitábamos para entrar a tu gloria, y que solamente la podríamos obtener si tú nos la dabas, si nosotros veníamos a ti implorándote misericordia y compasión. Solamente de esa manera, Señor. Y gracias que en tu infinita bondad, tú nos has otorgado eso. Y no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que ponen su confianza solamente en ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ahora te pedimos nos despidas de este lugar, nos lleves a nuestros hogares con todo bien, que siempre recordemos que vivimos delante de tu presencia, Señor. Y gracias, gracias, Señor, por ello. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Y así podemos decir todos juntos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga. Bueno, como Mark se va a estudiar, vamos haciendo una oración por Mark, por Kelly. ¿Se gustan pasar aquí enfrente?